Buenos días. Realmente cuando uno habla de nutrición, pues son muchas las expectativas que se pueden generar y más frente a este tema, porque ya es un tema de salud pública, que es la salud mental. Entonces, yo quisiera primero partir de una pregunta y es ¿qué significa ese término de preservar? Porque incluso cuando estaba buscando el concepto con el que yo quería pues comenzar esta charla o el título que quisiera o que quería montarle a la charla, pues entonces no sabía si era cuidar, proteger, mejorar, enlentecer, y ustedes lo han visto pues a lo largo de la mañana que realmente no podemos tener una respuesta, entonces no sabemos si realmente sí es enlentecer o es preservar. Sin embargo, es interesante que podamos definirlo según la Real Academia de la Lengua. Preservar es proteger, es resguardar anticipadamente, y ahí es donde realmente está, digamos que el quick del asunto, a un animal o cosa de un daño o peligro. Entonces estamos hablando de anticiparse. La ciencia de la nutrición habla mucho de eso, habla de una anticipación, y cuando hablamos de alimento, porque entonces partimos de que es preservar con alimento, es pensar en que el alimento es cualquier situación que normalmente es ingerida por un ser vivo con fines nutricionales y psicológicos. Y oh sorpresa, cuando ya uno entonces tiene en cuenta que no solamente es hablar de alimentarse por llenar un estómago, sino que también estamos hablando de alimentarnos ¿para qué? Para nutrir el cerebro. Y esa nutrición, ¿cuándo realmente debe comenzar? Pues entonces uno pensaría, no, pues seguramente desde el vientre de la mamá. Ese cambio va más desde la conducta que siga el paciente y que lógicamente no es pensar en que una pildorita mágica o que acompañar una rehabilitación, pues que es importantísima, como lo decía pues anteriormente pues Felipe, no solamente depende de que estemos rehabilitando y de que demos esa pildorita, sino que también pues proveamos herramientas terapéuticas para que realmente haya una recuperación o, como les decía, una preservación, que en el término de nutrición yo tengo que ser mucho más conservadora y no puedo ser tampoco pues irme o ser tan ambiciosa en pensar en que podamos recuperar solamente a punta de alimentos. Y les voy a mostrar algunos estudios en los cuales pues realmente la conclusión muchas veces es inconclusión. ¿Por qué? Porque realmente los estudios se hacen en animales y es muy poco lo que se puede obtener de ellos. Entonces pues realmente lo que decimos es coma bien, coma con inteligencia, coma con la cabeza, no se come solamente por deseo o por querer, sino, como les decía, pensando en ese contexto también cultural, social, económico y religioso. Hablemos un poquitico de fisiología. Aunque el cerebro humano representa tan solo el 2% del peso corporal, recibe el 15% del gasto cardíaco. De ahí pues la importancia, como les decía, bueno para el corazón, bueno para el cerebro, y el 20% del consumo total de oxígeno del cuerpo, y además usa el 25% de la glucosa del cuerpo, o sea pues que la cuarta parte de las calorías que comemos van precisamente para este órgano. La etapa más crítica de la formación del cerebro, de mayor plasticidad, es el último trimestre de la vida intrauterina, a partir de la semana 26 de gestación. De ahí la importancia pues de que cuidemos también ese desarrollo neurológico, visual del prematuro, y que en los primeros 2 años de vida se forma hasta el 85% del cerebro, cuando ya luego en la adolescencia y hasta los 25 años, porque hasta los 25 años se dice pues se da esa plasticidad, ya terminamos entonces con ese desarrollo cerebral, ya luego viene pues esa maduración. Para tener un mayor rendimiento cerebral es necesario llevar una dieta adecuada, y no me voy a cansar de decirlo a lo largo pues de estos 30 minutos, y cuando uno habla de dieta adecuada, entonces pues hay un concepto, el concepto de Escudero, que es lo más antiguo que hay, que dice que la alimentación debe ser CESA. ¿Qué significa CESA? C completa, E equilibrada, S suficiente, A agradable, pero yo insistiría mucho más en esta última, en A agradable, porque realmente, vuelvo y les digo, no es solamente tener que comer, sino también querer comer, y cómo lo hacemos y dónde lo hacemos. Esas son las preguntas pues que hoy hay que hacer. Entonces aparece también el concepto de la regeneración neuronal y pensar si realmente los nutrientes pueden o no generar de alguna manera una acomodación a esa regeneración. Y pues realmente lo que se ve es que hay algunos nutrientes, algunos antioxidantes, ya vamos a mirar cuáles. Podríamos decir también que terapias también con ácidos grasos poliinsaturados, que hay también terapias con aminoácidos que se pueden suplementar.
Lo último que hay sobre regeneración neuronal es que incluso hay corrientes de la Universidad de Yale, hay corrientes también de la Universidad de Córdoba en España, nos dicen que lo que están estudiando realmente es el factor de crecimiento similar a la insulina, para de esta manera entonces poder mirar qué tanto se estimula ese cerebro y en presencia de altos niveles de glucosa, cómo responde, cómo además esos aminoácidos atraviesan esa barrera hematoencefálica en presencia de más glucosa y hasta qué punto, aún habiendo una lesión cerebral o una lesión medular, podríamos pensar que neuronas maduras tendrían la capacidad de regenerarse y mejorar esas facultades mentales que se van esfumando poco a poco. Algo también decían ahora, y es que ya no hablamos de demencia senil, y es cierto, el sistema nervioso envejece a una velocidad muy distinta que el cuerpo, entonces hay que tener presente eso. Yo puedo ser una persona joven con un sistema nervioso o con un cerebro envejecido, pues les digo, entonces no depende únicamente de un factor condicionante, sino que estamos hablando de muchos factores asociados. Pero ¿desde cuándo se habla entonces que los nutrientes puedan llegar a ser funcionales o incluso llegar a hablar también de nutrientes que podrían simular algunos psicofármacos? Se habla entonces desde los años 70, desde el Instituto de Massachusetts, dirigido por el doctor Burman, que en ese momento se había encontrado el primer indicio de que esos constituyentes alimentarios podían imitar, simular y provocar cambios en la actividad cerebral y en el comportamiento humano. Para el neurobiólogo Ignacio Torres del Instituto Cajal, que es un instituto de neurociencias muy reconocido en Madrid que data de los años 30 del siglo pasado, cualquier alimento saludable, y les decía yo ahora, para el corazón también lo será para el cerebro, pero lo mejor definitivamente es ingerir comidas menos calóricas de lo que impone nuestro ritmo de vida actual. Y acá aparece una situación que puede ser también controversial: entre más dietas hipercalóricas consumamos, más deterioro cerebral podríamos tener. Entonces se abre una ventana gigante para pensar que en la medida incluso en que avanzamos en edad, pues menos debemos comer, pero no significa deje de comer, sino que eso poco que pueda comer, ¿sí?, esté realmente con una alta densidad nutricional y que eso genere entonces que su cuerpo se estrese menos. Hay algo también interesante, y es que el cerebro precisamente es uno de los órganos que menos capacidad antioxidante tiene. Entonces pues eso hace pensar que entre más aporte calórico tenga yo, pues más situaciones de oxidorreducción se van a dar a nivel de esa corteza cerebral y pues por consiguiente entonces van a haber cambios a nivel de membrana, cambios a nivel también de las relaciones sinápticas y por supuesto pues tendríamos entonces realmente una consecuencia desafortunada. Pero también hay que tener presente que ni mucho que alumbre el santo ni poco tampoco es que lo alumbre, ¿cierto? La carencia de ciertos nutrientes o sustancias químicas presentes en los alimentos pueden ocasionar disfunciones. Y hay algo interesante: nutrientes que al principio de la vida, en esos primeros 2 años, los primeros 1000 días de vida, que incluso vienen desde la época intrauterina, pueden ser beneficiosos, ya en la época digamos de la madurez pueden ser no tan beneficiosos. Entonces de ahí que sea bien interesante pensar que la nutrición va también de acuerdo a los cambios etarios. Como les decía entonces al principio, la situación o el problema está en demostrar, ¿cierto? Porque ¿qué se hace tangible? Y con respecto a nutrición, ese siempre es uno de los principales problemas. ¿Cómo puedo yo demostrar que lo que se come o por lo que se comió o porque suplementó realmente tenga menor o mayor beneficio? Y como les decía también, porque los estudios desafortunadamente pues se hacen en animales, hay imprecisiones para el cálculo de la dosis del alimento o se hacen estudios basados en nutrientes aislados. Y hay algo importantísimo, y es que cuando se está dando un proceso de absorción y un proceso de utilización de nutrientes, se da de manera sinérgica, y que hay unos biofactores que contienen los alimentos, que no contienen los suplementos alimenticios, que nunca van a llegar a igualarse. Entonces, rápidamente comencemos a mirar cuáles serían esos nutrientes implicados en esa buena salud mental, en la preservación, vuelvo y digo, ese sería pues el verbo del sistema nervioso.
Entonces decíamos que los antioxidantes, y todo el mundo hoy cree que porque consume antioxidantes o busca suplementar betacaroteno, selenio, magnesio, que solo por el hecho de que esté suplementando, entonces va a evitar el envejecimiento o va a evitar incluso el riesgo de padecer algún tipo de neoplasia, pero no es del todo cierto. Y hay que saber también qué cantidad o qué dosis debe utilizar, porque la mayoría de los antioxidantes, ustedes lo ven, son vitaminas, muchas de ellas liposolubles, donde entonces tendríamos unos almacenamientos que podrían llegar a ser perjudiciales, o algunos minerales que entre sí podrían incluso tener inhibición competitiva y desarrollar, por lo contrario, entonces hipervitaminosis o situaciones deletéreas para el paciente. Entonces es importante que tengamos presente el concepto cerebro propenso al ataque de radicales libres. ¿Por qué? Porque el per se tiene baja concentración de antioxidantes, porque sabemos que también esa masa cerebral pues está realmente es masa grasa en una gran cantidad, que esas membranas celulares compuestas por lípidos, necesitan entonces evitar esa lipidoperoxidación, y que además hay una gran cantidad de consumo de oxígeno alrededor de esas membranas. Entonces allí aparece la necesidad de pensar en que estos antioxidantes podrían tener de alguna manera una acción directa sobre esa membrana lipídica. ¿Qué se sabe, por ejemplo, a grandes rasgos de la vitamina E? Que evita esa peroxidación o esa oxidación de esas grasas, especialmente cuando hablamos de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Entonces de alguna manera es una defensa de barrera. ¿Qué se sabe, por ejemplo, de la luteína, de la zeaxantina, de la astaxantina? Se sabe que precisamente son carotenoides, o son muy parecidos, o son de la familia de la vitamina A, que por ejemplo la luteína ayuda o podría prevenir la degeneración macular, que el licopeno entonces también tendría una opción de atrapar radicales libres y de esta manera entonces mantener también esa barrera hematoencefálica mucho más limpia. Se sabe, por ejemplo, también que los flavonoides, ellos actúan incluso donando grupos metilos, pues para que ese grupo metilo haga las veces de que pueda oxidarse y no oxidarse como tal, pues toda esa membrana celular. Del selenio poco se sabe frente a esa preservación cerebral, se sabe mucho más su implicación a nivel de la protección de la membrana miocárdica. Del manganeso hasta el momento no hay ningún estudio concluyente, y de los omega 3 ya más adelante les voy a comentar que hay unas relaciones o hay unos niveles, digamos, biocompatibles que deben mantenerse para que realmente el cuerpo reciba pues todos esos beneficios. Se sabe además que del 10 al 20% de la población adulta en los Estados Unidos y en Europa consume suplementos con antioxidantes sin ningún tipo de prescripción médica. Hay un metaanálisis bien interesante del grupo de la Universidad de Copenhague, publicado en el 2007 en JAMA, que se basa en el análisis de más de 68 investigaciones en las cuales se estudiaron a casi 235,000 pacientes, y encontraron, oh sorpresa, que cuando se suplementaba betacaroteno, vitamina A, vitamina E, aún en dosis farmacológicas, se encontró entonces un aumento de la mortalidad global de un 7, un 16 y un 4% respectivamente, que con la vitamina C y con el selenio no había ningún beneficio, no había perjuicio, pero tampoco beneficio. Pues entonces, ¿para qué también se motivaba pues a las personas a utilizar más vitamina C de lo que ya daba su dieta? Y los estudios epidemiológicos definitivamente sugieren que los antioxidantes de la dieta pueden tener un efecto beneficioso en muchas enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como Parkinson, Alzheimer, aún también en enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. También se sabe que hay alimentos claves, pero que no habría una necesidad directa de una suplementación. Existen entonces, aparte de los antioxidantes, algunos aminoácidos importantísimos que nos ayudan a sintetizar neurotransmisores esenciales, por ejemplo la colina, que hace parte de la acetilcolina, o la vitamina B7 o vitamina H, como también es conocida.
una vitamina que se descubre en el año 1948 y solo hasta el 98 realmente pues se dice cuál es su dosis o cuáles son los niveles que debemos consumir a diario. Desempeña funciones relacionadas con la memoria, con el desarrollo del cerebro del feto. Se dice incluso que esa necesidad de colina en esa etapa intrauterina puede ser hasta 6 y 7 veces más que la del adulto, y también participa en la prevención de enfermedades del corazón, en la disminución de la grasitud a nivel del hígado y en también la prevención de defectos del tubo neural. Actúa de la mano con el ácido fólico. De hecho, si se acaba la colina o si no hay un buen consumo a nivel de la dieta, entonces debería el ácido fólico estar en buena cantidad en esa dieta para suplir ese efecto que pudiera tener la colina. Se encuentra principalmente, si hablamos de alimentos, en el bacalao, en el hígado, especialmente más hígado de res que de cerdo, pollo, en la soya, en el germen de trigo, y es importante tener presente que durante el embarazo, entonces, sin temor, deberíamos tener muy en cuenta el consumo de pescados grasos, como por ejemplo el bacalao, o productos derivados de la soya o del germen de trigo, y que en la misma lactancia, en la premenopausia y en pacientes con terapia de nutrición parenteral, pues también tuviéramos en cuenta pues la supresión de este nutriente, o por lo menos pensar en que tuviéramos que tener presente cuáles serían, después de esa terapia de nutrición parenteral, esos alimentos que debería recibir el paciente. Y dejo al huevo como principal fuente, porque definitivamente el huevo pues es un alimento ganador, es la proteína más completa de la naturaleza, y aún más que la carne, y pues realmente es la principal fuente biodisponible de la colina o de la vitamina B7. De hecho, se dice que con el consumo de un huevo diario yo ya no requeriría pues utilizar ningún otro tipo de alimento fuente de colina, porque con ello ya llenaría entonces esas necesidades. Este es un estudio del doctor Seisel, donde nos dice pues que definitivamente la colina sí forma parte de esos nutrientes esenciales dentro del desarrollo cerebral, y que no es necesaria la suplementación, pero que habría que tener en cuenta. De hecho, allí se le hace mucho honor al huevo, en que es precisamente ese huevo, y no es ni siquiera la clara, es la yema del huevo donde se aloja precisamente allí la lecitina, y en forma pues la que nos va a ayudar a formar la colina, la que más deberíamos consumir, por lo menos siquiera unas 4 yemas por semana sería la recomendación. Hay otro aminoácido que no es esencial, pero realmente desempeña labores fundamentales en la biosíntesis de otros neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina y la L-dopa, que alivia la depresión, que mejora la memoria. Pues ya digamos que esto podríamos ya contestarlo, porque sabemos cuáles son los condicionantes para que esa memoria se pueda mejorar, que se potencializa su absorción con vitaminas del complejo B, con el ácido fólico y con la vitamina C, que ojalá sean de suministro alimentario. Y recordemos también el papel de la tirosina en la formación de las hormonas tiroideas, con todas pues, las consecuencias que tendría si esas hormonas tiroideas no funcionaran bien. Este es un estudio interesante en el cual, un estudio del año 2013 de Cochrane, en el cual nos dicen los autores que definitivamente cuando ya hay una fenilcetonuria, y pues precisamente dentro de esa enfermedad uno de los signos o síntomas que realmente más preocupa pues es toda esa, digamos, todo ese trastorno mental. El triptofano es otro, que es un aminoácido esencial para la producción de la serotonina, la hormona de la felicidad como la llaman muchos. Juega un papel muy importante, un modulador del apetito, de la saciedad, y está relacionado también pues con otras funciones como la sensibilidad al dolor, la regulación de la presión sanguínea y las alteraciones del comportamiento. Requiere una cantidad adecuada de vitamina B6 o peridoxina combinada con carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Dietas donde yo tenga más de un 40% en proteína, o 40 más un 30 o 40% de grasas y escasamente un 20 o 30% de carbohidratos, no serían adecuadas para que se diera esta biosíntesis. Incluso al final voy a hacer un poco, o a llamar la atención frente a la dieta que hoy está de moda, que es la dieta paleo o la dieta paleolítica, y realmente pues poder determinar que no son dietas que vayan a ser muy adecuadas, no solamente pensando en el cuidado del cerebro, sino también pensando en el cuidado de otros órganos como el hígado y, como les decía, el mismo corazón.
La concentración de serotonina en el cerebro es directamente proporcional a lo que haya en plasma, por eso también depende de lo que comemos, y se sabe que en pacientes con uremia esos niveles de triptofano están en menor cantidad, por eso entonces tendríamos que escoger alimentos que pudieran tener también una inducción a que el cuerpo produjera más serotonina. Se habla de los 4 alimentos felices, que son el chocolate, ojo, chocolate amargo en lo posible, se habla de la piña, se habla del banano o los plátanos, y también se habla del ají o del pimiento, o en el caso pues también conocido como el chile. Y también se sabe que en los pacientes hipertensos podrían beneficiarse de los complementos de triptofano, pero desde que estuvieran en un límite farmacológico. Estos alimentos ricos en triptofano entonces podrían actuar como un antidepresivo natural, produciendo un aumento ligero de la serotonina, sin necesidad de psicofármacos hasta cierta medida, porque habría que ver los antecedentes también mentales del paciente. Otras fuentes son el pavo, el pollo, la leche, el queso, el pescado, miren otra vez el huevo, las semillas de ajonjolí y todas las oleaginosas como nueces, maní, almendras y la mantequilla de maní. Pero frente a la suplementación del triptofano, pues les cuento que desafortunadamente empezó a polular en el medio, e incluso se vende por internet, las cápsulas de la LH5-HTP, ¿sí?, que es el oxytriptán, y en unos niveles tan altos como llegaban incluso a decir, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos, y por eso lo retira hace 2 años o hace 3 años, niveles hasta de 1 gramo por cápsula, cuando los niveles recomendados iban entre 100 miligramos a 300 miligramos por cápsula día. Entonces de allí que se abusara de este principio activo y desafortunadamente fue retirado. Ya la FDA también hace más de 5 años también había hablado de una contaminación de unas cápsulas precisamente de este compuesto del L5-HTP, y por ello pues alertaban a la comunidad médica pensando en que no era un simple suplemento alimenticio, que no era inofensivo y que habría que mirar entonces realmente cuáles eran esas cantidades que contenían estas cápsulas que se vendían simplemente como suplemento. Las vitaminas del complejo B también son otras vitaminas importantes, hidrosolubles, que ayudan en el proceso de producción de muchos neurotransmisores. Acá lo importante es saber cuáles son sus fuentes, la B1, la B6 especialmente, el ácido fólico, vitamina B9 y la B12. B1, carne de cerdo, y reivindicamos también el papel del cerdo, pensando entonces, además de que tenemos una producción limpia y que todos los pacientes, aún pacientes cardiovasculares, podrían perfectamente disfrutar de una buena porción de carne de cerdo, 100, 120 gramos, hasta 2 o 3 veces a la semana. El huevo, cereales integrales, pero recuerden que todos los cereales no son integrales. Un cereal es verdaderamente integral cuando tiene más del 60% de grano entero. La vitamina B6, como ya les decía, también pues trabaja con ese triptofano que se encuentra en el melón, en el pollo, banano, aguacate, frijoles y carne de res. El ácido fólico pues podría suplementarse siempre y cuando tuviéramos entonces una guía nutricional y la guía también médica, pero que también lo encontramos de manera natural en almendras, arroz, frijoles, hígado. Hay incluso estudios que nos dicen que consumiendo 3 almendras diarias durante 3 meses se podría llegar a tener entonces una buena cantidad de ácido fólico, pensando en que en esa salud mental del individuo, pensando también en que no se abusan de las oleaginosas también por su nivel alto de calorías, pero que sencillamente es casi que pensar que es una rutina, que dentro de la dieta casi que podrían actuar como si fueran condimentos o como si fueran aditivos, y que podrían tener entonces efectos beneficiosos. Y B12, que falta pues en la dieta vegetariana, por supuesto, se encuentra en el hígado, huevos, lácteos, cereales integrales, pero no necesariamente podría pues la B12 directamente por suplementación disminuir el riesgo de demencia o el riesgo también de Alzheimer, como se ha dicho. Ya para terminar entonces, ácidos grasos esenciales que debemos saber, que el cuerpo no los produce, la serie omega 6, que está precedida o que su precursor es el ácido linoleico, y la serie omega 3, donde su precursor es el ácido alfa-linolénico, que hay una relación, es una relación biocompatible de 3 partes de omega 3 por una parte de omega 6, ya vamos a mirar cuál sería la cantidad correcta.
que los ácidos grasos esenciales se encuentran en muchos alimentos de origen animal, pero especialmente pescados azules, o sea, pescados de mar frío, como les decía ahora, el bacalao, el atún, el arenque, la caballa, bueno, la sardina, lo que pasa es que nosotros tenemos sardina más de criadero, y por supuesto el salmón. Y semillas y frutos secos como las semillas de girasol, nueces, almendra, aceite de oliva y bacalao, como les decía. Según el doctor William Lance, que es un experto mundial, es una eminencia, que nos habla acerca de pues realmente cuál sería entonces ese nivel adecuado para una dieta de 2.000 calorías cuando estamos hablando de esa relación 3:1. Entonces el doctor William Lance nos dice que 4.4 gramos de omega 6, es decir, media cucharada sopera de aceite de maíz o soya sería suficiente, que 650 miligramos de omega 3 de cadena larga, ¿sí?, entre EPA o DHA, que son equivalentes a 30 gramos de pescado graso diario, o sea, una onza, pero si uno la va a consumir, que además sería muy poquito, pues nos estamos diciendo que 3 veces a la semana consume 100 gramos de pescado, como sería entonces el atún o por lo menos el salmón, y ya tendrías una buena relación. Y que 2.2 gramos de omega 3 de cadena corta, que proviene de nueces, linazas y verduras, especialmente semillas y gérmenes, sería suficiente. En términos de proporción o de cantidad casera, ¿esto cuánto sería? Alrededor de unas 6 a 8 nueces diarias. Entonces, ya para finalizar, si nos preguntan cuáles son esos 10 mejores alimentos para nutrir el cerebro, ¿qué podríamos concluir? El pescado, porque tiene colina y omega 3, las nueces porque son ricas en omega 3 de cadena corta y en hierro, y que ayudan a recibir, ayudan al cerebro pues a recibir la mayor cantidad de oxígeno posible. Los cereales integrales, más del 60% de contenido en grano íntegro, ricos en fibra, que regulan índice glicémico, que regulan esa insulina para que haya un paso adecuado, recuerden también de aminoácidos, y que además pueden controlar la cantidad de glucosa que llega al cerebro. Las manzanas, porque contienen quercetina, una sustancia muy parecida también a los flavonoides, que ayudan al mantenimiento de la memoria de largo plazo. Las crucíferas, o llamados también verduras de flor, o verduras en forma de hoja, como por ejemplo brócoli, coliflor, brécol, repollitas de Bruselas, el mismo repollo, porque ayuda a la retención de la memoria de largo plazo. La espinaca, porque es rica en ácido fólico, fundamentalmente para la síntesis de proteína en regeneración de tejidos cerebrales, también sería una fuente de beta-caroteno. Las legumbres, o como tal granos, porque contienen ácido fólico, hierro, como les decía, tiamina, B6, que ayudan en el mantenimiento de memoria. La cebolla, especialmente la cebolla morada, que porque contiene quercetina, al igual también que la manzana, y antocianinas que mejoran concentración. Y carnes rojas, por ser ricas en hierro, B12, B6, B1 y fósforo, indispensables en el mantenimiento de la memoria. Pero definitivamente el huevo, ¿sí?, como digamos que el alimento estrella, como les decía, y no, yo no tengo nada que ver con FENAVI ni con nada de la asociación de productora de pollo, pero realmente hay que reivindicar al huevo. Tiene una sustancia llamada el lípido activo, que ha probado que ayuda a mejorar la memoria, especialmente en adultos mayores, que contiene, acuérdense, la colina o vitamina H, el zinc, vitamina E, D y A, las liposolubles, y lo más importante es económico. Y colesterol, ojo, que es fundamental para mantener la membrana lipídica cerebral. Entonces hoy ya no hablamos de dietas que sean restrictivas en colesterol. Hay unos niveles que trabajamos de manera terapéutica cuando hay una enfermedad cardiovascular declarada, cuando estamos hablando de una recuperación posinfarto, pero eso no significa que privemos a nuestros pacientes de comer colesterol. Y finalmente, pues esta es como una reflexión para que sigamos leyendo más de lo que es la dieta paleo, una dieta que supuestamente la llaman la dieta reforzadora del sistema nervioso. De hecho, hay un libro bien interesante, El cerebro de pan, ¿sí?, que les recomiendo que también puedan leer. Para mí realmente es un libro en el cual se habla de una antidieta, está basada en la dieta del hombre de la caverna, donde nos dice que el 65% de la dieta nuestra debería ser frutas y verduras, es decir, 100 gramos de fibra al día, eso es como comerse 12 frutas al día. Abundancia de pescado graso, entonces nos dicen que salmón, sardina, caballa, arenque o las cápsulas de aceite de pescado, ojo,
Todos los omega 3 no son derivados de salmón y debe haber una cantidad suficiente, por lo menos del DHA alrededor de unos 480 a 500 miligramos por cápsula y del EPA alrededor siquiera de unos 250. Mejor dicho, sumado el DHA y el EPA, que por lo menos lleguen casi a 1 gramo de omega 3 para que realmente podamos decir que son fuente de omega 3, y habría que mirar si es un omega 3 puro, no es puro, muchos también contaminados, entonces también hay que saber de dónde proviene. Nos hablan de incluir harina de semilla, ojo, no carbohidratos, o sea, no como tal harinas refinadas, y cocinar con aceite de linaza, que pues personalmente este aceite de linaza no sabe bueno, pero también algo, y es que tiene también un efecto catártico, entonces también imaginaremos cómo será esa digestión de acelerada. Restricción de aceites con omega 6, mira, a diferencia de lo que decía el doctor Lams, esta dieta dice que no aceite de maíz, que no alimentos precocidos, que mucho menos margarinas, hay que evitarlas, que debe haber un equilibrio entre grasas omega 3, bueno, eso sí lo habíamos visto, de pronto en eso puede ser coincidente con lo que decía el doctor Lams. Frutos secos, ¿sí? 30 gramos de nueces diarias, y cuando hablamos de 30 estamos hablando de medio pocillo de nueces todos los días, de abundantes leguminosas, o sea granos, de 2 a 3 veces por semana, en una porción más o menos de un pocillo cocido, de evitar el azúcar y harinas refinadas, tomarla solamente de vegetales, miel o frutas, y 22% máximo de calorías provenientes de las grasas, especialmente, como les digo, de aceites de semilla, de linaza, de canola o de oliva, e ingerir más potasio que sodio. De hecho, este autor dice que esta es una dieta de un gastroenterólogo de hace más o menos unos 40 años, y donde él dice pues que definitivamente no necesitamos la sal, cuando sabemos también que incluso, y según últimos metaanálisis sacados en Cochrane, el sodio sí se requiere, hay unas necesidades. De hecho, si yo hablo de dietas muy hiposódicas o dietas altas en sodio, es casi como pensar que necesitamos un equilibrio, hablamos de los 2.000 a 2.500 miligramos al día, o sea, una cucharadita tintera, y aún en enfermedad cardiovascular podría ser también una dosis adecuada. Entonces, tampoco se trata de que comamos maluco, poquito hiposódico, porque precisamente en la variedad está el placer, y en el gusto que podamos sacar de los alimentos, precisamente también está el disfrute de la vida. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.